¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 5, es decir, tuvimos un 71% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y ya sabes, si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos de fútbol masculino del 4 de marzo. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro entre el Mainz versus el Hoffenheim. Si bajas, el Mainz tiene una baja y el Hoffenheim tiene 3 bajas, 5, 6 bajas. Más de la mitad del equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Mainz de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Mainz viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Hoffenheim de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que el Mainz juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Hoffenheim, una victoria para el Mainz, segunda victoria para el Mainz y tercera victoria para el Mainz, es decir que el Mainz es el favorito. Veamos cómo le va el Mainz como local. Y el Mainz como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Mainz juega bien como local. Y el Hoffenheim como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que el Hoffenheim no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Mainz está en la posición 8 con 32 puntos. El Hoffenheim está en la posición 16 en zona de descenso con 19 puntos. Las casas de apuestas dan un 41% a que gana el Mainz y un 31% a que gana el Hoffenheim. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Stuttgart versus Bayern de Múnich o Bayern de München. Veamos si bajas. El Stuttgart tiene 3 bajas, 4 bajas y el Bayern de Múnich tiene 3 bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas al Stuttgart de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Stuttgart no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Bayern de Múnich viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern y tercera victoria para el Bayern de Múnich, es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo le va el Stuttgart como local, y el Stuttgart como local tiene 2 derrotas, un empate, 2 victorias, es decir que el Stuttgart juega irregular como local. Y el Bayern de Múnich como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 2 con 46 puntos y el Stuttgart está muy cerca de la zona de descenso en la posición 15 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 7% a que gane el Stuttgart y un 80% a que gane el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina, el encuentro de Lanús versus River Plate. Vemos hacia bajas. Lanús tiene 3 bajas y River tiene 3 bajas, 6 bajas más de la mitad de equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Lanús viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que River Plate también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para River, segunda victoria para River, tercera victoria para River, cuarta victoria para River y una victoria para Lanús, es decir que River Plate es el favorito.
Vamos a ver cómo le va a Lanús como local, y Lanús como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Lanús no juega nada bien como local. Y River Plate como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que River Plate juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Lanús está primero con 12 puntos y River Plate está en la posición 8 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Lanús y un 41% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato paulista de Brasil, el encuentro del Corinthians versus Santo André. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que el Corinthians juega irregular. Y Santo André de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que Santo André no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Corinthians, 1 empate, 1 victoria para Santo André, segunda victoria para Santo André y segunda victoria para Corinthians, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va a Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir Corinthians juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Santo André como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Santo André juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en el grupo de Corinthians está primero con 19 puntos, y en su grupo Santo André está tercero con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Corinthians y un 17% a que gana Santo André. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga de España, el encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Sevilla. Vamos hacia bajas. Atlético de Madrid tiene 3 bajas, 4, 5 bajas. Y Sevilla tiene 3 bajas, 6 bajas. Más de la mitad de equipo. Toman en cuenta el número de bajas en ambos equipos. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que el Atlético de Madrid viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Sevilla viene jugando irregular. Y enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Atlético de Madrid, 1 empate, 1 victoria para Sevilla, segunda victoria para Sevilla y segunda victoria para el Atlético de Madrid, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid como local, y el Atlético de Madrid como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Atlético de Madrid juega bien como local, y Sevilla como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria, así que Sevilla no juega nada bien como visitante. En la tabla de posiciones, el Atlético de Madrid está en la posición 4 con 42 puntos y Sevilla está en la posición 15 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el Atlético de Madrid y un 23% a que gana Sevilla. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas, ¿no? Si entras por el aplicativo te dice Bet Builder, y si entras por la página web te dice crear apuestas. Bet Builder, que es más 7.5 corners y más 0.5 goles Atlético de Madrid, ¿no? Que quiere decir que más 7.5 corners, que habrá como mínimo 8 corners, y más 0.5 goles Atlético de Madrid, que como mínimo Atlético de Madrid hará un gol. Nos vamos ahora a la siguiente liga y nos vamos a la liga top 10, ¿no? La liga top, que es la Premier League de Inglaterra, en el encuentro entre el Manchester City versus el Newcastle. Entonces, que tiene buena temporada. Vamos hacia bajas. El Manchester City tiene 2 bajas y el Newcastle solo 1 baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Manchester City viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol.
Y el Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que el Newcastle no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City y cuarta victoria para el City, así que el Manchester City es favorito. Vamos a ver cómo le va al Manchester City como local, y el Manchester City como local tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, se hace fuerte como local y como mínimo hace un gol. Y el Newcastle como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Newcastle no juega nada bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 55 puntos y el Newcastle está en la posición 5 con 41 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el Manchester City y un 17% a que gana el Newcastle. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas, no Bet Builder, que es más 2.5 tarjetas, que como mínimo habrán 3 tarjetas, y más 7.5 corners, como mínimo habrán 8 corners. El pronóstico es Bet Builder más 2.5 tarjetas y más 7.5 corner. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Arsenal versus el Bournemouth. Veamos si hay bajas. El Arsenal solo tiene una baja y el Bournemouth tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi la mitad de equipo. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Arsenal de los últimos 5 encuentros, el Arsenal tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Arsenal viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Y el Bournemouth de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que el Bournemouth no vino jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, un empate, tercera victoria para el Arsenal y cuarta victoria para el Arsenal, es decir que el Arsenal es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Arsenal como local, y el Arsenal como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Arsenal se podría decir que viene jugando bien como local. Y el Bournemouth como visitante tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que el Arsenal como visitante no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Arsenal está en la posición 1 con 60 puntos y el Bournemouth está penúltimo en zona de descenso en la posición 19 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana el Arsenal y un 7% a que gana el Bournemouth. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles Arsenal, es decir que el primer tiempo como mínimo Arsenal hará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles Arsenal. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Superliga de Suiza o Super League, el encuentro del Winter Tour versus el Young Boys. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Winter Tour de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que el Winter Tour juega irregular, pero vemos que como mínimo hace gol. Y al Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que el Young Boys viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Young Boys, segunda victoria para el Young Boys, tercera victoria para el Young Boys, un empate y una victoria para el Winter Tour, es decir que el Young Boys es el favorito. Vamos a ver cómo al Winter Tour como local, y el Winter Tour como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Winter Tour juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Young Boys como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que el Young Boys juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Young Boys está primero en la posición 1 con 47 puntos y el Winter Tour está último en zona de descenso con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana el Winter Tour y un 56% a que gana el Young Boys. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 1.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrán 2 goles, primer tiempo más 1.5 goles. De apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket.
Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un rico like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.